Entonces vamos a compartir. Y esa está la tercera guía o la tercera estrategia de, ¿no es cierto?, de estabilidad, que es elaborar una interpretación. En la tercera, hola, profe Yaque. Hola, hola. Hola, buen día, profe, buen Buen día, día, ¿cómo chiquillos. estás? Hoy pensé que no tienes niños hoy día, no tienes que evaluar niños. No, profe, es que hicimos un calendario y no nos coinciden los horarios, entonces vamos días distintos todas. Ah, ya. No van las tres juntas. No, Ya, de hecho la Anita va mañana, el que va el jueves y así, ya. porque no nos calzan los horarios. ¿Y el otro día cómo te fue? ¿Llegaron los chiquillos? Sí, llegaron, sí, no, sin problema. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, chiquillos. Entonces, con cuaderno para que no vayan no se les vaya a olvidar y tienen de inmediato la respuesta, joven. Entonces, por eso, recuerden, todas las guías tienen un texto, un texto, tienen las preguntas de ese texto y luego tienen el segundo texto y las preguntas del segundo texto. Yo reviso ambos secciones de la guía, por decirlo de alguna manera. Si, si esta la hacemos entre todos y es una parte de donde yo le modelo y cómo tiene que hacerlo, el segundo también lo hacemos de esa manera. Entonces tienen que ir las respuestas de los dos. Y en este caso, en el caso que tenemos hoy, es tienen que hacer algo distinto, pero yo les voy a dar algunas opciones, ¿ya? Perdón. Perdón. Entonces, esta tercera habilidad, ¿de qué se trataba? El objetivo. ¿Cuál es el que tienen que anotar hoy día 24 de mayo? Es cómo inferir relaciones entre las ideas. Cómo, ¿no es cierto?, cómo se relacionan, porque cada emisor o cada autor cuando hace un texto, cuando lo produce, decide de qué forma lo va a hacer. Tal vez muchas veces lo hace de manera casi inconsciente, pero otros la hacen muy conscientemente con respecto a, ¿no es cierto?, cómo lo vamos a poner. Y nosotros, según lo que vimos ¿no es cierto?, en el Power, yo también le dejé unos videos de cada una de los tipos de relaciones de ideas, un video de cada uno. En general, uno son relaciones dentro de los párrafos. Y los párrafos uno los puede organizar de una manera que sea causa y efecto, de una manera que sea problema-solución, u otra manera que sea comparación-contraste. Tres formas en general. Pueden ir las tres en un texto o puede ir principalmente uno en cada, ¿no es cierto?, que predomine, que sea relevante en un texto. En el primero, les anuncio desde ya, vamos a tener, porque está direccionado y donde tenemos que revisar este tipo de relación de ideas, las tres, vamos a tener las tres que estudiamos: causa-efecto, problema-solución y comparación-contraste. Recuerden que esto es como igual como en la vida, solamente que en un texto se hace mucho más conscientemente y mucho más ordenado. Todos hacemos cosas que tienen su consecuencia. Yo le dije que no tenían que mirar la consecuencia como algo malo, sino que solamente como un efecto, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿No es cierto? Me lavé las manos, me quedaron limpias, eso me quedaron sanitizadas. Eso es un efecto que ocurre en todo. No significa que sea como, porque uno le habla también que puede ser efecto o consecuencia. Consecuencia no lo tienen que tomar por el lado malo, ya. Entonces, en este texto, chiquillo, ahí tienen un título y tienen una foto, chiquillo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este texto? ¿Quién puede decirme? ¿De qué vamos a hablar? De un salmón. Del salmón. ¿Y de salmón de todos los salmones o de algo especial de salmón? Bueno, el título dice que es un problemón, Eh, así que
Así que, ¿qué te imaginas, Paloma? Que va a ser que va a hablar de qué cosa del salmón. Porque aquí nos van a decir que los salmones que andan por el Atlántico, por el Pacífico, la belleza que tienen ellos, su color hermoso. O sea, aquí van a hablar de las características del salmón. Lo dice el mismo Puede título. ser de las consecuencias que tiene consumirlo, quizás, algo así. Algo así, ¿no es cierto? De algún problemón. Aquí lógicamente lo tienen un título como de fantasía porque podríamos haberlo puesto, el problema podríamos puesto del salmón en forma mucho más formal y en forma mucho más, ¿no es cierto?, clara. Pero aquí también esto da claridad y recuerden que aquí tenemos el título sobre todo porque este es un texto positivo, es positivo, pero te lo dice como exacerbando, exagerando, de que tiene un tremendo problema el salmón. ¿Cuál es? Lo vamos a ver en este texto, que ¿cuántos párrafos tiene, chiquillo? 3. Tres. Tiene 3 párrafos y lo sacaron de un equipo editorial que es de todo lo que tiene Santillana, ¿verdad? Acuérdense que nosotros estamos revisando estas guías que están en un libro de Santillana, y Santillana tiene muchísimo, no solamente libros de comprensión de lectura, sino tiene libros de consulta, libros para entretener, etcétera, tiene mucho, y ahí entre eso tiene este del salmón. Dice, el primero, los ambientalistas chilenos vienen denunciando que la cría industrial del salmón para consumo de los gourmets norteamericanos está destruyendo espérate que se me corre, no sé por qué. Está destruyendo los ecosistemas del sur de Chile. Los alimentos especiales y las sustancias químicas agregados a las aguas ya alteraron la vida de forma irreversible en muchos de sus lagos. En este primer texto, chiquillo, no sé si me escucharon. ¿Cuál tipo de relación, según las que dije anteriormente, es la que predomina en este párrafo, chiquillo? Que gracias al consumo del salmón, los ecosistemas se están destruyendo. Ya, y eso, según la relación de las ideas que dijimos que podían ser causa-efecto, problema-solución o comparación-contraste, ¿cuál de ellas le tinca más? Es la que se está presentando aquí. Causa-efecto. Causa-efecto, muy bien. Entonces, porque aquí nos dice, mire, los ambientalistas, aquí nos van a decir los ambientalistas chilenos vienen denunciando que la cría industrial para el consumo de los está destruyendo los ecosistemas del sur de Chile, la cría industrial. Y eso, ¿no es cierto?, ¿qué nos provoca la cría industrial? Los alimentos especiales y las sustancias químicas agregados a las aguas, lo que le echan a las aguas, ¿no es cierto?, ya alteraron la vida de forma irreversible en muchos de sus lagos. De manera irreversible ya no sirven, ¿no es cierto?, los lagos acá en Chile para la cría del salmón porque lo han, como se dice, corrompido, no tiene sus características naturales que le servían al salmón. Pero vamos a ver si esto ya es absolutamente irreversible. Acá abajo después en el segundo dice, los ambientalistas insisten en que en lugar de usar los lagos como piscinas de crianza, deberían construirse piletas especiales para el cultivo del salmón. ¿Qué tipo de relación se nos da según la que recién revisamos? Causa-efecto, problema-solución o comparación-contraste. Los ambientalistas. El segundo Comparación, párrafo contraste. es como una solución. Muy bien. ¿Cuál es la solución, Luis? Construir
piletas especiales para el cultivo del salmón. Exacto, muy bien. En vez de dejarlo en los lagos, ¿no es cierto? Mejor construir unas piletas, una piscina, para que allí pueda, ¿no es cierto?, reproducirse y vivir el salmón. Acá, en el último, aquí ya tenemos el primero, que era causa-efecto. Vayan, chiquillos, no sé si memorizando, pero asimilando los conceptos de los tipos de párrafos. Causa-efecto, ¿ya? Causa-efecto, un tipo de relación. Vimos el segundo, que era problema-solución. Y vamos con el tercero, dice. En Chile, la industria cultiva principalmente dos variedades de salmón, el Atlántico y el Pacífico. Ambas especies se asemejan en diversos aspectos, como por ejemplo, poner ovas en agua dulce que luego madurarán en el mar. Sin embargo, la principal diferencia radica en que el salmón del Atlántico puede reproducirse unas 3 o 4 veces en su vida, mientras que el salmón del Pacífico solo se reproduce una vez antes de morir. Y en este último párrafo, ¿cuál es el tipo de relación que predomina, chiquillos? A ver si se acuerdan de los nombres que le dije. El primero era causa-efecto, el segundo problema-solución, y el tercero, la que nos falta. Si estamos hablando de dos tipos de salmón, ¿qué estamos haciendo con ellos? Comparando. Exacto. La tercera relación de ideas dentro de un texto es la de comparación. Hablamos de comparación cuando encontramos características similares comparación, y contraste cuando encontramos características diferentes, ¿ya? Diferentes. Y acá, ¿qué características serían similares, chiquillos? ¿Cuáles características son iguales entre los dos salmones? El de Que la los dos ponen ovas en agua dulce que luego maduran en el mar. Exacto. Los dos ponen ovas, ponen huevos, esos son huevos en agua dulce y después esos llegan al mar. ¿Y cuál es la diferencia? Que el salmón del Atlántico uno- puede reproducir unas 3 o 4 veces en su vida, mientras el salmón del Pacífico solo se reproduce una vez antes de morir. Eso, muy bien, muy bien. Ahí lo tienen, ¿se fija? Es muy clarito donde no, lo que está aquí poniendo el autor. Está comparando, ¿no es cierto?, dos tipos de salmón. Y siempre, chiquillos, como pista, ¿no es cierto?, como un tip, cuando está la relación de comparación-contraste, tienen que haber al menos dos elementos con los que se hable, como yo les mostraba en el Power, le hablaba de las computadoras, ¿no es cierto? Las computadoras de juego y las computadoras de estudio o de trabajo. Eso, aquí para que haya comparación, contraste, tienen que existir dos tipos de elementos que nosotros podamos comparar. Si hay dos, si está hablando de dos, ya de primera, sabemos que va a estar la comparación contraste. Y si se fijan, chiquillos, en estas tres, en ninguna parte nos dijeron que era, ¿no es cierto?, que había causa-efecto, que había problema-solución y que había comparación-contraste. No había aquí una flechita que nos dijera que predominaba algún tipo de relación dentro de los párrafos. Esto ustedes lo han inferido, lo han deducido, lo han finalmente ustedes, ¿no es cierto?, lo han relacionado con lo que saben, ¿no es cierto?, con su experiencia exterior y con lo que tienen aquí en el texto, porque más de alguna vez ustedes han conocido o conocen lo que es el salmón. La gran mayoría sabía que era un salmón que existe en los lagos, que su piel es de ese color.
salmón, ¿no es cierto? Por eso el salmón naranja, el color que llamamos así, que tal vez algunos sabía que es del lago, que algunos sabía que era el del sur de Chile, ¿no es cierto? Pero otras cosas tal vez no sabían, ¿no es cierto?, que hoy día estaban con un gran problema, o a lo mejor sí, ¿no es cierto? Alguien tal vez tuvo un problema, porque mucha gente se ha ido a trabajar al sur, donde ha trabajado con este salmón, y tal vez alguien ha tenido esa idea, pero también aquí la relaciona con lo que dice el texto. Y más aún puede sacar una inferencia más, porque reconoce cuál es la relación entre las ideas. Ya. Entonces, chiquillos, la primera pregunta para que anoten todos en el texto, todos en su hojita, los que lo hacen en el cuaderno para que lo tengan escrito, ¿cuál es la situación que se relata en el texto? ¿Cuál es la situación? Que me lo digan igual que el tema. Cuando yo pregunto situación, estoy preguntando por tema, estoy preguntando por qué, de qué se trata, cuál es el asunto. Es exactamente igual, chiquillos. Entonces, ¿cuál es el tema, cuál es la situación que se relata en el texto, chicos? Sobre que se está destruyendo el ecosistema de los salmones, Ya, algo así, ¿o no? sí, sí, eso. Pero solamente habla de que se destruye el sistema. Porque en el primero Habla sobre la destrucción del ecosistema y también tiene una información sobre el salmón. también tiene una información del salmón. Pero como yo he dicho, chiquillo, en harta oportunidades, ¿dónde encontramos nosotros el tema? El título. Exacto, en el título. Y si lo quisiéramos resumir, porque recuerden que el tema en general son frases cortas que principalmente son nombres, sustantivos, y es un resumen muy amplio de lo que va a hablar el texto. Entonces, ¿cuál sería el tema, chiquillos? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la situación? En sí el texto explica los problemas que está teniendo el salmón y su ecosistema hoy en día. Exacto. Ahí. Asimismo, chiquillos, bien lo que me dijo Elian, porque se le está destruyendo el ecosistema, ese es un problema, ¿no es cierto? Es un problema, pero ahí mismo en el texto se nos daba cómo se puede solucionar ese problema, y también se nos hacía la comparación entre los dos tipos de salmón. Entonces, ¿cuál es la situación? Es la grave situación que pueden poner que vive el salmón, o el problema que vive el salmón por su ecosistema, así tal cual como me lo dijeron ustedes. Entonces, ¿tienen clara la respuesta, chiquillos? ¿Hay quien me lo puede decir de los que está ahí? ¿Cuál es? A ver, vamos a ver, para ver. ¿Quién me lo, a ver, de los que están aquí? Keila. ¿Estás ahí, Keila? La Keila, ¿dónde está? Gabriela. ¿Estás ahí, Gabriela? Porque tengo a Lelian, a la Paloma y al Luis nomás parece. ¿Quién me puede decir? ¿Alguno que no sea de los tres chiquillos? Que ya me lo dijeron. Otra persona que me pueda decir cuál es el problema cuál es el tema del que estamos hablando en el texto. ¿De qué estamos hablando? Los salmones. El Elian ya me lo dijo, pero ¿quién me lo puede decir? ¿Gabriel? Profe, ¿Mm? la Gabriela no le contesta porque tiene el chat deshabilitado Ah, ya. y ella tiene mano el micrófono. Bueno. Entonces, otra persona. Dimitri, Nicole. ¿De qué hablamos en el primer texto? Que no sean los tres chiquillos. Ya, vamos a ver
eso no es solamente que vengan a clase, chiquillos, ¿ya? Si vienen a clase tiene su plus y bien por ustedes, pero también tienen que ir poniendo atención, porque de pronto cuando me escriben otras cosas, ¿ya? Otras cosas y no es lo que corresponde, y aquí todo, como lo hacemos acá en clase, es para que todos se sacaran 7, pues chiquillos. ¿Ya? Entonces lo que estábamos hablando en el texto es del problema del salmón. El problema del salmón, las dificultades, la grave situación, como quieran que me lo pongan ustedes. Cualquiera de las formas sirve. Ya, entonces ahí tenemos esa primera respuesta. Ya está lista para que la anoten. Ya, entonces, ¿cuál es la técnica para... Nosotros ya lo hicimos, pero hay algo que no les dije anteriormente y que les dije el otro día, que muchas veces este tipo de relaciones uno también las infiere porque hay marcas textuales que te indican qué tipo de relación. Por ejemplo, pueden haber conectores u otras palabras que indican que ese tipo de relación. Algunas se pueden repetir. En los videos que yo les dejé ahí en los materiales del Classroom, les puse videos del problema solución, del efecto causa y de la comparación contraste, y en cada uno nombramos algunos conectores y que incluso se podían repetir, pero en el primero y en el segundo no habían conectores, chiquillos, primero y segundo párrafo. En el tercero sí, no había un conector, pero sí había una palabra clave. Entonces, ¿qué técnica vamos a inferir para la relación entre la idea de un texto? Todos los textos contienen ideas que se relacionan y conectan de manera lógica. De acuerdo con esto se pueden organizar por causa-efecto o problema-solución. También es posible descubrir con la organización interna cómo se relacionan las diversas partes del texto, pudiendo incluso comparar y contrastar la información presente en él. En el paso 1 hay que determinar el tema. Por eso es la pregunta, chiquillos. Piensen que muchas palabras nosotros las usamos en diferentes formas o con diferentes sinónimos. Entonces, no siempre le vamos a preguntar cuál es el tema del texto. Podemos preguntar, se lo he dicho hartas veces, de qué trata, cuál es la idea del texto, cuál es la situación, de qué habla. Todas esas preguntas y todas esas palabras que estoy usando, las estoy usando para que ustedes identifiquen el tema. Que la palabra en rigor, así para estudiarla, es tema, ¿ya? Es tema. Pero uno la puede decir de varias maneras. Entonces, chiquillos, cada vez, y una de las primeras preguntas en toda esta guía, para que ustedes tienen que ir conociendo la forma, chiquillos, en que los profesores hacemos clases, ir identificando cómo el profe organiza la clase o cómo tiene organizada la guía y su trabajo. Y cuando, Ángel, no sé qué ruido tienes ahí, para que lo apagues el teléfono. Ah, verdad, perdón, profe. Ya, sí, algo suena. Ustedes van identificando cuál es la forma que hace la clase el profesor. Esa es una manera que porque ustedes tienen como 8 profesores y cada uno tenemos una manera, pero en esa manera la mayoría vamos a repetir ciertas cosas. Siempre lo mismo, chiquillos. Aquí siempre yo le pregunto cuál es el título, cuántos párrafos, de dónde lo sacaron, y también les voy a preguntar muchas veces, en la guía aparece, muchas veces les voy a preguntar sobre el tema, de qué habló, ¿no es cierto? ¿De qué habló? Eso es muy repetido, chiquillos, y es lo que tendrían que hacer ustedes cuando están en cualquier texto, identificar de qué se habla, ¿ya? ¿De qué se habla? Entonces, hay que determinar el tema del texto, y con cualquiera de las palabras que les dije hace un momentito. Y después, identificar marcas textuales.
busca marca... Ay, no sé por qué se me mueve esta cuestión. Busca marcas textuales que te ayuden a determinar el tipo de organización que existe entre la idea del texto. Por ejemplo, en causa-efecto podrían estar estos conectores, pero en el texto que recién leímos no habían. Pues. El por qué, puesto que, debido a qué, aquí tengo que subir porque no. Puesto que, debido a que, por esta razón, ya que, por lo tanto, por lo cual. Pero esta, por ejemplo, el debido a qué, también está en problema-solución. ¿Ya? Se puede repetir, pero ustedes por eso tienen que ir leyendo y al leer van haciendo estas relaciones, van infiriendo. En la comparación-contraste, tal como, asimismo, de igual forma, en contraste, a diferencia de por el contrario, ambos, mientras que. Por ejemplo, en el tercer texto, que era de comparación-contraste, hablaban de aquí, mira, se asemejan. Y para decir que eran distintas, ¿qué palabra usaban, chiquillos? Acá en el texto. ¿Qué palabra usaban para contrastar? Porque para comparar usábamos se asemejan, ¿no es cierto? Y para contrastar, ¿qué palabra usamos acá en este último párrafo? Sin embargo, Sí, sin embargo, es un conector que te va a decir que es algo distinto, algo distinto. ¿Y cuál otro? ¿Y cuál otra? Diversos, ¿no? Puede ser diversa, pero otra que empieza igual con di. Para saber, Diferencia. diferencias. exacto, diferencia, porque ahí esa nos indica que es una diferencia, ¿no es cierto? Una diferencia que estamos contrastando. Si yo te digo, no sé, Juan es diferente a María, te estoy diciendo que voy a decir algo distinto, te estoy indicando con esa palabra que vamos, y si te digo, son similares o se asemejan, te voy a decir, ustedes saben que vamos a decir cosas parecidas, Entonces, este es el único donde tuvimos palabras, marcas textuales, que nos indicaron qué tipo de relación había. Y por ejemplo, en el problema solución, los conectores propios de esta organización indican las posibles soluciones, las medidas son, la resolución es, para resolver esto, se recurrió a una solución. En sí, más que conector, son como frases que te indican que van a hablar de una solución. Pero arriba, cuando nos habló de las piletas, no nos puso ninguna de estas. Solamente dijo que estos ambientalistas decían que se debían construir piletas, ¿no es cierto?, para ahí criar y, ¿no es cierto?, y mantener a los salmones. A veces hay y otras veces no están estas palabras, chiquillos. Y en el paso 3, identifica la organización de la idea. Eso es lo que sí tienen que hacer. Esto sí o sí. Las ideas de un texto tienen una organización jerárquica. Relee el texto y determina la relación existente entre las ideas. Estas pueden corresponder a la organización causa-efecto, problema-solución y comparación-contraste, entre otras. Estos tipos de relaciones son las tres principales. Existen otras también, pero las que más aparecen en el texto son estos, chiquillos. Y si ustedes dan estas pruebas estandarizadas, estas pruebas de, por ejemplo, el DIA, o la prueba del CIMSE, o la prueba de la PT1, ¿cierto?, que le hacen en cuarto medio, le van a preguntar por este tipo de relaciones. Siempre le van a... ¿Cuál de las relaciones en la que, cuál de estas oraciones representa, por ejemplo, causa-efecto? ¿O qué tipo de relación en la que predomina en el texto? Y te van a poner estas como alternativa. Esta como alternativa, o te va a poner ninguna de las anteriores, o todas las anteriores te pueden poner para completar las 4 o 5 alternativas. Y usted tiene que, si te están preguntando, va a haber una. Y la más que sale es la causa-efecto, pero la más que sale, porque estoy dando por tip nomás, pero también aparece problema-solución y comparación-contraste. También existe como
cuando hay números, porque algunos textos se ordenan y se organizan poniendo números, puntitos, guiones hacia abajo, entonces ahí ustedes pueden poner que está numerando, pero no es tan común como esto que recién les estoy diciendo. Y acá, chiquillos, es lo que tienen que hacer y cómo lo pueden hacer. Dice que relee el texto y subraya las expresiones con las que se observan las siguientes relaciones. ¿En qué párrafo está la causa-efecto? ¿En qué párrafo está la comparación contraste azul? ¿Y en qué párrafo está el problema-solución con verde? Yo sé que hay algunos de ustedes que no les va a costar escribir, ¿no es cierto?, escribir los pedacitos de texto en su cuaderno. No les va a costar. Pero otros lo pueden hacer porque evitan cuando ustedes abren el documento en Classroom, hay una parte que dice cómo abrirlo, y algunos dicen abrirlo en Google, abrir en Google. Cuando ustedes abran el documento en Classroom, chiquillo, hay una parte que dice abrir con Google, y ahí podrían hacer la guía y usar el color y subrayar, chiquillo, con color, con lo que te pide como el Word, o los que usan el Word también subrayar, u otra forma que me lo pueden hacer esta parte, pero no pueden dejar de hacerla, porque ahí tienen hartas décimas menos, es que me pueden decir el párrafo 1 y me ponen el color, párrafo 2 y me ponen el color, o me ponen la situación. A ver, chiquillos, ¿en qué párrafo estaba el causa-efecto, el rojo? ¿Dónde lo tendríamos que poner? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? En el primero. En el primero, ¿no es cierto? En el primero porque lo tenemos acá, sobre todo esta parte, chiquillos. No, para los que lo copian en el cuaderno, no, porque aquí más que nada nos hablaba sobre la contextualización de la situación, ¿no es cierto?, del tema y de lo que le está pasando a los salmones, pero acá dice, los alimentos especiales y las sustancias químicas están, ¿no es cierto?, dañando en forma irreversible, ¿no es cierto?, los lagos. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, la causa-efecto. En estas tres líneas tendrían que copiarla con rojo. ¿Dónde estaría el azul, chiquillo? Que es comparación-contraste. ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? En el tercero. En el tercero, porque estamos hablando de la industria principalmente, ahí las dos cosas que estamos comparando son el Atlántico, el salmón del Atlántico y del Pacífico, y después lo que se asemeja, ¿no es cierto?, son las ovas que maduran en agua, y después la diferencia, este es como más larguito, pero aquí tenemos el azul. ¿Y el verde? ¿Qué es problema-solución? El segundo. El segundo, por deducción lo sacamos, chiquillos, porque el último que nos queda, son tres líneas nomás. Entonces, lo pueden hacer de tres maneras, pero tienen que hacerlo. Por eso insisto, de tres maneras. Lo hacen como lo copian, que sería lo más correcto, que lo copiaran en el cuaderno, porque no es tanto, ¿ya? Y con los colores, porque la mayoría de ustedes tienen, los destacadores tienen lápices de colores que lo pueden subrayar. Una segunda manera es que lo editen y pongan ahí los colores cuando abren el documento en el Classroom. Y una tercera manera es que me lo pongan párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3, qué tipo de relación tiene, o los colores, o con los colores. De chiquillo están las tres formas que me lo pueden hacer. Ya, entonces, aquí como, mira, ¿cuál es el tema del texto? El problema del salmón, lo que dijimos, ¿no es cierto? De su ecosistema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema? La pregunta. Aquí, en esta parte, nosotros respondemos a las preguntas que hicimos en la primera parte y las revisamos si están correctas. Después, identificar con marcas textuales o palabras que te indiquen. La única que nos indicaban, chiquillos, se nos va a cortar aquí, hasta donde alcancemos, después entren al tiro. Las únicas palabras que indicaban aquí algún tipo de relación era de la última tipo de relación, que era comparación-contraste, que era